En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tere, buenas noches, bendita sea María por siempre, Por siempre sea bendita. por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy estamos reunidos para seguir estudiando el libro de San Juan. Nos quedamos en el capítulo 7. ¿Qué versículo? Del 10 al 18. Vamos al 10 al 18, pero antes de ir ahí, pidamos al Espíritu Santo que sea el quien guíe y dirija. Ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu divina luz. Disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado, la de mi ignorancia. Concede una mente penetrante para comprender. Una memoria retentiva, un método infalible y facilidad para aprender, la lucidez para aprender y abundante gracia para expresarme. Dirige y guía al comienzo de mi trabajo y llévala a buen término. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy estamos reunidos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María, para que por cada like, suscriptor o programa visto nos conceda la liberación de un alma del purgatorio, mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Padre. Y consagramos también a toda la comunidad que está suscrita en el programa, ya sea de YouTube y también en el Face. Que Dios tenga misericordia de cada uno de ellos y que les abra la sabiduría del pensamiento. Señor, purifica mi corazón y bendice mis labios primeramente para comprender yo lo que nos vas a enseñar el día de hoy y así proclamar de mí rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de los corazones de los que están oyendo una tierra fértil para que la semilla que vayas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Es un solo Dios. Amén. Amén. San Juan capítulo 7, versículo del 10 al 18. Nos vamos versículo por versículo. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Pero después que se fueron sus hermanos, también Jesús fue a la fiesta, aunque no públicamente, sino casi en secreto. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. A ver, ¿qué entiendes en ese versículo? Pues que Dios no es alguien que podamos ver, ¿no? Sino solamente a través de la fe. A través de la fe nosotros empezamos a creer que hay un Dios que existe, que nos va a hablar en lo secreto, ¿no? Mira qué buen punto, pero vamos primero a de lo que está hablando la Biblia. La Biblia está hablando de Jesús. Jesús, en la clase anterior, o en el estudio anterior, veíamos que los hermanos querían que Jesús se fuera, que fuera a la fiesta, que fuera a la celebración, pero Jesús dijo que no quería ir. Jesús tenía miedo, yo creo que sí. O sea, como hombre, me imagino que sí. Y como Dios, yo creo que no. Primeramente, porque en los versículos que leemos anteriormente, Jesús dijo, no voy a ir. Punto. Pero ahora dice que sí. En el tiempo anterior, yo creo que Jesús pensaba como hombre. El Espíritu Santo le había advertido que lo querían matar. Y no era la primera vez que Jesús como hombre tiene miedo. Mira, allá en en Lucas capítulo 22, versículos 44, Jesús ya va a empezar a vivir su pasión. Y mira lo que pasó como hombre. Lucas capítulo 22, versículo 44. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. En medio de su gran sufrimiento, Jesús oraba aún más intensamente y el sudor le caía a tierra como grandes gotas de sangre. De 49, de 45. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Cuando se levantó de la oración, fue a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos, vencidos por la tristeza. Mira, es Jesús en el Getsemaní y se pone a orar, y se tomó a Pedro, Santiago y Juan y alejándose de ellos a un tiro de piedra, comenzó a orar, diciendo, Padre, si es posible, quita de mí este cáliz. Tiene miedo, él sabe lo que le va a venir, y en la soledad el diablo lo está torturando también. El diablo está diciendo, ¿para qué te vas a sacrificar? Mira dónde están tus discípulos, están dormidos, otros están, mira los que ya vienen en camino, te van a martirizar y esto no te van a agradecer.
y Jesús suda frío. O sea, esa experiencia la vamos a vivir el día que ya estemos a punto de morir. El diablo va a seguir terqueando con tal de que tú pierdas tu fe. Cristo tiene miedo como hombre y empieza a sudar sangre. ¿Por qué tenía miedo? Porque lo que le venía. Pero era importante lo que venía. ¿Por qué? Porque iba a ofrecer su cuerpo y iba a ofrecer su sangre por ti, por mí, por nuestra salvación. Lo que la Iglesia Católica celebra el día de hoy, la pasión de Cristo en la Santa Eucaristía, en su cuerpo y su sangre. La celebramos día a día por órdenes y mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús como hombre podía tener miedo, pero como Dios acudió a la fiesta. ¿Por qué? Porque si no acudía a la fiesta, entonces Él estaba rompiendo la ley y automáticamente se convertía en un pecador. Y al ser un pecador, pues nosotros ya no podíamos ser salvados. Todo lo que el esfuerzo que Él había hecho se había perdido. Por eso Él acudió, pero acudió como que dice ahí. En silencio. En silencio y en secreto. En secreto. Tú dijiste eso ahorita. Dios no se puede ver. ¿Qué aprendemos de este capítulo, este versículo? Jesús, sus hermanos suben a la fiesta. Nosotros somos hermanos de Jesús. La fiesta es la misa, la Santa Misa. La misa es una santa fiesta. Es una fiesta de celebración. Y Jesús siempre sube ahí, pero como incógnito. No se ve. No se ve. ¿Cómo podría ser? Como en Lucas capítulo 24, versículos del 30 al 32. Mira qué pasó. Lucas 24, 30 al 32. Habla, Señor. Tu siervo escucha. Lucas capítulo 24, 30 al 32. Jesús no se puede ver. ¿Por qué? Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús sube como incógnito, como en secreto, nadie lo puede ver. Dicen los discípulos de Maús, no lo reconocieron, estaban sentados a la mesa. La Iglesia Católica tiene dos mesas, la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. En la mesa de la palabra los que venían de Maús no lo reconocieron. Dicen ellos, no sentíamos arder el corazón, arder la sangre cuando Él nos platicaba de la palabra de Dios. La palabra de Dios es importante, pero es una parte. Te habla de Cristo, es una parte, pero la parte donde tú vas a reconocer a Jesús es en el pan. Y muchos, al igual que los de Maús, no lo pueden ver ahí. Hasta que Jesucristo partió el pan, dice la palabra de Dios, se abrieron los ojos, lo vieron y después desapareció. Así pasa en la Iglesia Católica. Jesús está en la misa, en la fiesta, en la celebración, pero pareciera ser que en secreto. No cualquiera lo puede ver. Y los únicos que lo buscan, parece curiosidad, habla Señor en el capítulo, versículo 11 de San Juan. San Juan 7:11, habla Señor. Que tu siervo escucha. Los judíos lo buscaban en la fiesta y decían: ¿dónde estará ese hombre? Y esa pregunta te la hacen muchos, ¿no? ¿Dónde estará ese hombre? ¿Dónde estará ese hombre? Esa pregunta te la hacen muchos, ¿no? Esa pregunta te la hacen muchos, ¿no? Esa pregunta te la hacen muchos, ¿no? Esa pregunta te la hacen muchos, ¿no?
Yo solamente veo pan, yo solamente veo vino. No se ve más nada. Los católicos están locos, ¿no? Ellos dicen que ven cuerpo y sangre de Cristo. ¿Por qué estas personas no podían ver a Jesús? Sí, bueno, yéndonos a lo que está hablando la Biblia, Jesús sube como en secreto, pero Jesús es muy difícil de que no lo vayan a poder ver. Es una persona más grande de 1,80 m más grande, y los judíos no son tan altos, son chaparros, son pequeños, tamaño normal. Entonces era muy fácil identificar a Jesús. Jesús entra al templo, se va y se pone a orar, lo que tienen que hacer todas las personas. Cuando va en el camino, lo ven, hay escribas hablando de la palabra de Dios, y hay discípulos de ellos oyendo la palabra de Dios. Y los discípulos que están oyendo la palabra de Dios lo reconocen inmediatamente. Unos corren a avisar al sumo sacerdote, otros corren al lado de Jesús para oírlo hablar, y los discípulos, había discípulos de Jesús también en el templo que también lo reconocieron y se acercan a él. Pero estos fariseos no lo podían ver, lo buscaban y lo buscaban. ¿Por qué tú crees que no lo podían ver? Pues porque no creían, no tenían la fe suficiente. Y al no tener la fe suficiente, tu corazón está pervertido, está cerrado, está nublado. Mira lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 8. Mateo 5, versículo 8. ¿Por qué unos sí pueden ver a Jesús en la Santa Eucaristía, en el templo, y otros no? San Mateo capítulo 5, versículo 8, habla, Señor. Que tu siervo escucha. Dichosos los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios. O sea, ¿por qué ellos, los fariseos, no podían verlo? Porque su corazón estaba sucio, perverso. Porque hay gente dentro de la Iglesia Católica que no ve más que puro pan. Porque está sucio, su corazón está pervertido. La persona que realmente quiere aprender o buscar a Dios, su corazón se purifica y cree en las promesas de Cristo. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, comer y beber, más nada. Tú comes y bebes. Gracias, Señor, por tu bendito cuerpo. Gracias, Señor. Tú crees en eso. Son enseñanzas de la doctrina de Cristo y tenemos que respetarlas, porque Cristo son sus enseñanzas y nosotros somos cristianos. Mira lo que dice el versículo 12. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Entre la gente se hablaba mucho de él. Unos decían, es un hombre de bien, pero otros decían, no es bueno, engaña a la gente. Eso es división. Unos tienen una opinión y otros otra. Y otra cosa. Muchos discípulos de Jesús decían, él es su nombre. Pero los que estaban en contra de Jesús, no, él no puede ser así. Él engaña a la gente. ¿Qué más puedes aprender tú de aquí? Pues sí, que muchas de las veces estamos engañados, pero no es que estemos engañados, es como, he oído muchos comentarios que dicen, es que yo estaba en la religión católica y estaba engañada. Pero no es que estés engañado, sino que simplemente no estudias, ¿no? Simplemente no te pones a estudiar la Biblia, no te pones a buscar bien por qué eres católico, ¿no? Yo creo que ahí es una fuerza grande como para defender por qué tú eres católico, ¿no? Y mira lo que dice Oseas capítulo 4, versículo 6, de lo que estás hablando. Oseas capítulo 4, versículo 6. En el libro de Oseas capítulo 4, versículo 6, Dios habla de su iglesia. Y mira lo que Dios piensa de su iglesia. Oseas capítulo 4, versículo 6, habla, Señor. Escucha. Mi pueblo la enjudece por falta de conocimiento, y como tú has dejado que se perdiera el conocimiento, yo también haré que pierdas mi sacerdocio. Te has olvidado de mi ley, y también yo me olvidaré de tus hijos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios habla de la ley, de los mandamientos, de las ordenanzas de Dios, y recrimina al sacerdote en especial. Le dice, te has olvidado de enseñar lo que debías enseñar.
Hay muchos sacerdotes que no enseñan, tienen una pereza espiritual tremenda, que hay que orar y rezar por ellos. El pueblo, lo que dices tú, ¿por qué están divididos? Por el desconocimiento total de las Escrituras. Pero la orden no era nomás para los sacerdotes. Para todos. Dice Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Deuteronomio 6, capítulo 6, versículos 6 y 7, nos enseña por qué el pueblo de Dios, por qué la Iglesia Católica se pierde por ignorancia. Es culpa de los sacerdotes, en una parte sí, pero también en otra parte, mira lo que Dios dice. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, habla Señor. Que tu siervo escucha. Grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho, y enséñalas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas tanto en tu casa como en el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Grábatelo en la mente. Tú estudias aquí, tú vienes y das tu tiempo para enseñar a los que están viendo este programa. El detalle es, en realidad nos grabamos todo en la mente. Muchos dicen, yo lo envidio a usted, ¿qué memoria tiene? ¿Y a poco nomás yo puedo tener esa memoria? No, la memoria es para todos. Para todos. Pero es para el que la busca, el que la quiera buscar. Dios ve, Dios oye. Si Dios ve que tú estás entusiasmada, queriendo aprender más y más, Dios te da conocimiento. Dios te da conocimiento. Y lo va a abrir. Pero el conocimiento que Dios te da no es para que te lo guardes tú. Para que lo compartas. Primero te lo grabas en la mente y en el corazón. Y después se lo tienes que enseñar primeramente a tus hijos. Y les tienes que hacer la disciplina al dormir, al levantarse, acordarse de Dios. Si nosotros hiciéramos esto, mi Tere, este mundo fuera diferente. Pero desgraciadamente como padres hemos fallado. Te hago una pregunta y se la hago también a Isaura. ¿A usted les enseñó su papá desde pequeño la palabra de Dios? No. Y la respuesta es no. Todos ustedes no cometan el mismo error. Yo no conocí la palabra de Dios hasta la edad ya mayor. Yo vine a conocer la palabra de Dios aquí en Estados Unidos, pero mi papá, que se sentara a decirme quién era Dios, quién era Jesús, quién era la Virgen María, nunca. No. Es un error muy grande. Fíjate el versículo 14. Habla, Señor. 11, 14 o 13. 13. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Sin embargo, nadie habla abiertamente de él por miedo a los judíos. ¿Qué tienes ahí? Pues que en ese tiempo tenían miedo de hablar, o de expresar sus opiniones porque tenían miedo a los judíos. Pero yo creo que en este tiempo en el que nosotros estamos viviendo, tenemos miedo, pero al hablar alrededor por vergüenza o por ignorancia, vuelvo a repetir, pero a la comunidad o a nuestra misma familia, pero es el miedo que tenemos al rechazo, ¿no? A que nos rechacen, a que digan, pues tú quién eres para hablar de Dios, o tú te crees superior al hablar. Y sí, en el tiempo de Jesús el diablo tenía forma de hombre, fariseos, saduceos y escribas. Eran crueles, no todos, pero sí la mayor. Los líderes sí eran el diablo con carne. Y tenían miedo, el pueblo tenía miedo. No podías decir, me voy a cambiar con Cristo porque te expulsaban de Jerusalén. O te mataban, ¿no? También. Si les caías, hicieron lo que hicieron con Jesús. Si lo hicieron con Jesús, no lo harían con la gente, sí. Claro. Cuando Judas se pone de acuerdo con ellos, bueno, y ahora que después de que matemos a Jesús, ¿qué vamos a hacer con Judas? Pues lo mismo, lo matamos. Si matamos al santo, no podemos matar a este que es un demonio. O sea, es el pensamiento de los fariseos. Por eso la gente tenía miedo. En la actualidad, pues ya el demonio a lo mejor ya no tiene carne,
pero está dentro de nosotros. Mira lo que dice San Marcos, capítulo 9, versículos 24 y 25. Nosotros tenemos miedo a hablar, tenemos miedo a oír a Jesús, oír y hablar, sordos, mudos. Mira lo que Jesús dice. San Marcos, capítulo 9, versículo 24 y 25, para no leerlo todo. Habla, Señor. Tu siervo escucha. Al instante el padre gritó, creo, pero ayuda mi poca fe. Cuando Jesús vio que se amontonaba la gente, dijo al espíritu malo, espíritu sordo y mudo, yo te lo ordeno, sal del muchacho y no vuelvas a entrar en él. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu sordo y mudo, dice la palabra de Dios, que dice, tenían miedo. El miedo de Satanás te congela, no te deja hacer absolutamente nada. Dudas, yo te digo por experiencia, enseñamos en la iglesia católica, y cuando estamos en el salón, pues Isaura es testigo, preguntamos, a ver, ¿quién tiene dudas? ¿Quién entendió? Nadie. Y todos callados, todo silencio. Lo veo en la iglesia cuando el sacerdote pregunta, a ver, ¿quién sabe esto? Y todos callados, y todos agachan la cara para que el sacerdote no vaya a decir, a ver, dime tú. Tienen miedo a contestar. Estamos sordos y mudos, no oímos la palabra de Dios. Pregúntale a un católico, pregúntale a tu familiar que vaya este domingo a la misa contigo, cuando salga, cuando pise su pie fuera de la iglesia, dile, a ver, papá, a ver, mamá, a ver, hijo, ¿De qué habló el Padre? ¿de qué habló el Padre? ¿Cuál fue el evangelio del día de hoy? El Salmo. Y sordos, no oímos la palabra de Dios. El diablo es bien astuto. ¿Podemos romper eso? Sí. Le preguntan a Jesús, ¿puedes? Ay, Jesús dijo, ¿cómo que sí puedes? Todo es posible para aquel que cree. Si tú no crees, no vas a ver a Jesús. Jesús va a entrar en secreto y no lo vas a ver. Si tú no crees, aunque te platiquen maravillas de Jesús, tú no vas a oír. Y mucho menos vas a preguntar por las dudas que tienes. Necesitamos creer para que ese espíritu maligno salga. Versículo 14. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Hacia la mitad de la fiesta, Jesús entró en el templo y comenzó a enseñar. Palabra de Dios. No hay que casualidad. A la mitad de la fiesta, a la mitad de la misa, entró. Jesús empieza a enseñar. Toma el Evangelio, esto es palabra de Dios. Después la gente se sienta. ¿Por qué? Porque Jesús nos va a enseñar. El sacerdote empieza a decirnos pues lo que se trató del Evangelio. Nos empiezan a regañar. Muchos dicen, parece que me la está tirando diciendo a mí. Otros se la zafan. Si hubiera venido mi marido, eso era para mi marido, ¿no? O sea, Jesús sacerdote en la misa, a mitad de la fiesta, nos va a enseñar. Jesús va a enseñar. Jesús va a enseñar. ¿Y qué podemos, aparte de la misa, aprender ahí? Bueno, pues que Jesús siempre, como nos dice aquí en el versículo, Él siempre nos está enseñando. Solamente que nosotros no tenemos el corazón muchas veces dispuesto para que esa enseñanza pues dé fruto, ¿no? Necesitamos enseñar. Mira, Jesús va a enseñar por qué. En la fiesta de los tabernáculos, a diferencia de otras fiestas, aquí son 7 días, pero en los 7 días tú no tienes que perder de trabajar. Tú puedes ir a trabajar y en la tarde subes al templo a orar. Jesús subió al templo a orar, pero ahora sube a trabajar, porque su trabajo es enseñar. Lo aprendió. Mira, un día se le perdió a la Virgen. Mira lo que pasó en Lucas capítulo 2, versículos 45 en adelante. Lucas capítulo 2, versículo 44 y 45, a ver qué enseña. Lucas 2, 44 y 45, habla, Señor. Que tu siervo escucha. Pensando que Jesús iba a entrar
entre la gente, hicieron un día de camino, pero luego al buscarlo entre los parientes y conocidos no lo encontraron, así que regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas, y en todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Versículo 49. Habla, Señor. Tu siervo escucha. Jesús les contestó: ¿por qué me buscan? ¿No saben que tengo que estar en la casa de mi Padre? Pero ellos no entendieron lo que les decía. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y eso no lo entendemos nosotros todavía. Jesús tiene 12 años, se pierde en el templo, se queda en el templo, mientras María y José salen para afuera, se regresan a Nazaret, se queda en el templo. ¿Por qué a los 12 años? Porque para el pueblo judío a los 12 años este niño ya debe estar preparado conforme a la ley, ya debe de conocer el Torá, ya debe conocer el Pentateuco, y le van a hacer las preguntas necesarias. ¿Para qué? Para decir: tú ya eres un hombre. Ahí José lo presenta: este es mi hijo Jesús de Nazaret, yo soy su padre, yo lo eduqué conforme a la palabra de la ley. El sumo sacerdote pregunta: ¿él está preparado? Sí. ¿Le puedo preguntar? Pregúntele lo que quiera. Y lo empiezan, se juntaban todos los escribas sacerdotes de ese tiempo y lo empezaban a preguntar: a ver, agarra aquella palabra, ven, agarra aquel libro, explícame esto, ¿qué entiendes? Y sabes esto, sabes lo otro. Y Jesús, pues es la palabra de Dios. Jesús contestaba y ellos se quedan asombrados. Wow, dice, nunca habían visto que un nazareno hablara de esa forma, hablara de esa manera, o que un papá nazareno enseñara a un hijo de esa manera. Si él fuera judío, uy, lo hacían los escribas, lo hacían los sacerdotes, lo hacían los del templo ahorita inmediatamente. Ellos no sabían que Cristo era judío. La sabiduría. Y ya cuando ya pasa el examen, pues ya le ponen los atuendos que tienen que ponerle, y José hace el juramento: yo les entrego a mi hijo, yo ya no me hago responsable de lo que él haga. ¿Por qué? Porque él ya es mayor de edad, él podrá hacer lo que él quiera y él rendirá cuenta de sus pecados. Y yo me zafo de esa, mis pecados son mis pecados y los pecados de mi hijo son los de él. Y ya cumple. Y está Jesús enseñando. ¿Por qué me buscáis? No sabes que tengo que hacer el trabajo de mi Padre, dice. Es el trabajo de tu Padre. ¿Por qué estaba Jesús en el templo enseñando? Porque es el trabajo de cualquier persona. Lo leímos en el primer versículo de Deuteronomio 6, 6 a 7. Tu trabajo es educar a tus hijos, para que tus hijos el día de mañana eduquen a los demás. Pero, y sí, yo creo que aquí no lo vuelve a recalcar, no, él sigue enseñando. Enseña, empieza por tu casa primero. Empieza por tu casa. Y Jesús, después, todo lo que tú vayas aprendiendo no es para que te lo quedes, es para que lo transmitas, para que lo enseñes. Mira lo que dice el versículo, así el 40, digo el 15, ¿no? El 15. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Los judíos decían admirados: ¿cómo sabe tantas cosas sin haber estudiado? Una pregunta que te hacen: ¿cómo sabe tantas cosas sin haber estudiado? Para el pueblo, lo que está hablando, el pueblo, llegan Jesús y los fariseos, escribas y saduceos le dicen a la gente: este es un Satanás, no le hagan caso, no lo sigan. La gente se pone alrededor y Jesús empieza a hablar del amor, empieza el mandamiento del amor. ¿Y cómo puedes llegar al cielo? Que no tienes riquezas aquí en la tierra. Si tú tienes riquezas, pues compártelas, porque las buenas obras te llevarán al cielo. Te quedas rico aquí, pero ¿de qué te sirve tener riquezas si las riquezas te van a perder? Pero si haces obras de caridad y te fijas por el prójimo, el día de mañana estarás en el cielo y pasarás al cielo. Entonces la gente empieza a escuchar, y cuando dicen: wow, ¿de dónde está endemoniado este? Y voltean a ver los fariseos: ¿de dónde sacan ustedes que él está endemoniado? Si lo que está enseñando es increíble, ni ustedes hablan eso. Ustedes hablan, transmiten miedo y él transmite amor. O sea, y ustedes dicen que es endemoniado. ¿Dónde aprendió? ¿Quién le enseñó? ¿Quién le enseña? Entonces, se va todo en contra de los fariseos. Los fariseos no les queda más que retirarse. ¿Por qué? Porque la gente estaba enamorada de Cristo. Y Cristo les va a contestar: pero ¿de dónde crees que Jesús haya aprendido eso?
principalmente de su Padre, ¿no? Es lo mismo que nos dice a nosotros. Principalmente es, una vez que tú buscas a Dios, sabes que Él te va a dar la sabiduría, Él te va a dar el entendimiento para discernir si lo que estás haciendo está bien o está mal en tu vida, ¿no? Ujú. Mira lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 52. Lucas 2, 52. Mira lo que dice. Hablando de Jesús. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Mientras tanto, Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia, ante Dios y ante los hombres. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Crecía en estatura, Y en sabiduría. sabiduría y en gracia de Dios. ¿Por qué Jesús predicaba? ¿Quién le enseñaba eso? La Virgen María entró en el templo a los 3 años y salió a los 14, 15 años del templo. Ya era una mujer, ya se le consideraba una maestra, porque se aventó casi 12 años estudiando palabra de Dios dentro del templo. La hermana Ana era la que le enseñaba, era la anciana que lo halló en el templo cuando fueron a presentar a Cristo. Ella educa, A su hijo. le transmite la experiencia que tiene la señora Ana. Estamos hablando de una mujer ya de 60 años que tiene una experiencia tremenda, se la explica a María, que tiene 3, 4 años, hasta los 12, 14 años, y toda esa sabiduría se fue pasando a María, y luego María se la transmite a su hijo. ¿Lo necesitaba Jesús? No, pero era una ley, era una obligación que la madre y el padre eduquen. Ellos tenían que ir a la escuela judía a aprender el Pentateuco y el Torá, pero María dijo, no, él no tiene que ir a ningún lado, aquí estoy yo. De hecho, Santiago y Judas, hijos de Alfeo, primos de Jesús, a los que llaman hermanos de Jesús, ellos estaban pequeños, de la edad casi de Jesús, y Alfeo decide dejarlos con María para que María los eduque. Por eso ellos no dudaron en incorporarse con Cristo, se enamoraron de Cristo inmediatamente. María los educa. La educación empieza por la casa. Pero dirás la gente, pero Jesús es Dios y María ¿qué? Pues María, después de Jesús, no hay más cosa más perfecta que María, porque María está, la sombra del, dice Lucas 1:28, la sombra del Altísimo te cubre, y luego el Espíritu Santo entra en ella, y luego dentro está el cuerpo bendito de Jesús. La Santa Trinidad la cubre por dentro y por fuera. María es la gracia de Dios. Por eso el niño Jesús crecía en estatura, conocimiento y en gracia, porque enfrente de él está la Madre de la Gracia. O sea, digo esto para que los hermanos protestantes no salgan con tarugas de que María es cualquier cosa, no. María es la Madre de Jesús. Y también tenía sabiduría, porque la sabiduría estaba en ella. Entonces Jesús enseñaba, era obligación de él enseñar. A nosotros nos enseña que tenemos como obligación enseñar palabra de Dios. Pero ¿cómo vamos a enseñar? Mira lo que dice Romanos 10:14. ¿Cómo vamos a enseñar nosotros? Romanos 10:14. Ay, me desespero, pero Romanos 10:14. ¿Cómo tú vas a enseñar y cómo yo voy a enseñar? ¿Y cómo vamos a conocer de Dios? ¿Y cómo vamos a saber de Jesús? ¿Y cómo lo vamos a poder ver? Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Romanos capítulo 10, versículo 14 en adelante. 2:14, ¿verdad? 10. O 10. 10:14 en adelante. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Pero ¿cómo van a invocar si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? ¿Y cómo van a anunciar el mensaje si no hay quien los envíe, como dice la Escritura? Qué hermosa es la llegada de los que traen buenas noticias. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando tú predicas la palabra de Dios, en donde sea, tus pies son como agradables para la gente. Bendito sea Dios, que lo trajo usted, porque usted me dio una palabra. Un día se me acerca, un día de voladita, te cuento.
un día no teníamos dinero para la gasolina y me invitaron a una del grupo, de uno de los grupos que tenemos, me dijo, mi hija se va a graduar y quiere que usted venga. Y teníamos un cuarto de gasolina y era sábado. Y yo, no, pues con eso apenas más para ir a la iglesia y regresar. Pero tiene que regresar. Ni modo de decir a la señora, oiga, pues no tenemos ni un peso. Y le digo a mi señora, pues todos sacrificamos la misa, que se haga la voluntad de Dios, ¿no? Y nos vamos así, con el cuartito de gasolina. Llegamos, ya nos sentamos a comer y todos estamos platicando. Y llegó un señor y me da un abrazo y luego me agarra de la mano así que me agarra la mano y me la hace rollito así. Y luego me dice, una palabra que usted me dio, una palabra. ¿Usted se acuerda de mí? Dije, no, una palabra que usted me dio. Y luego me hace la mano así, me la cierra y me deja aquí dinero en la mano. Y luego dijo, ahorita vengo, le voy a traer algo de bebida. Está bien, y se va. Y ya no volvió. Y me dice mi señora, ¿quién era? Pues no sé. ¿Qué te dijo? No sé. Me dio dinero. Me dio esto. Ese dinero. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Pues no lo puedo ver. ¿Cómo está? Y le preguntamos al muchacho que estaba al lado mío. Dijo, no, pues no sé para dónde agarró. Se fue. Pero sí dijo una palabra que una vez yo lo oí hablar. Y me gustó. Y esa palabra me cambió. Soy bienaventurado a aprender a hacer lo que Jesús educaba, Jesús enseñaba, enseñen, eduquen, no solamente tú, los que están viendo el canal. Versículo 16, sí. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Jesús les contestó, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. En todos los sacramentos, si te vas a todos los sacramentos, vamos a ver uno, mira, en San Juan capítulo 6, versículo 45, Jesús nos va a decir algo, pero en todos los sacramentos ahí aparece así. San Juan capítulo 6, versículo 45, habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Lo tienes? Sí, 45. Ajá. Está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios, y es así como viene a mí toda persona que ha escuchado al Padre y ha recibido sus enseñanzas. Ponle pausa. Está escrito, todo pueblo será enseñado por Dios, Dice Jesús, la enseñanza que yo enseño es porque es de Dios. ¿Qué va a enseñar de Dios? Versículos 53, 54 y 55. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice en todos los sacramentos, esta enseñanza es de Dios. Y luego te describe cuál es la enseñanza de Dios. Mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come y beba tiene vida eterna. Es una enseñanza de Dios, no de ser humano. Por eso los hermanos protestantes cuando hablan blasfemias, que Dios tenga misericordia de ellos. El conocimiento, dice Jesús, el que yo enseño es de Dios. ¿Cómo lo recibió Él? ¿Cómo lo recibe Él? Si tú y yo no podemos ver a Dios, ¿cómo lo podemos recibir? Como María se lo enseñó a Él. María lo recibió de su papá, a su papá Joaquín y su mamá Ana. Bueno, 3 años lo dejan, no le educaron mucho, pero después en el templo de otra señora llamada Ana, viuda, ella, maestra de la ley también ahí dentro del templo, educa a María, María lo aprende, María lo enseña al Hijo y el Hijo nos lo enseña a nosotros. Y si nosotros no vemos al Hijo, ¿cómo lo recibimos? En la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, antes no había Biblias. Nuestro hermano protestante dice, si está en la Biblia, si antes no había Biblias, ¿cómo lo recibíamos?
Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, habla Señor. Que tu siervo escucha. Porque me acuerdo de la fe sincera que tienes. Primero la tuvieron tu abuela, Laida, y tu madre Eunices, y estoy seguro de que también tú la tienes. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo llega el conocimiento de Dios a nuestra familia? A través de la tradición. Mi abuela, a mi mamá a mí, yo a mis hijos, y espero en Dios que mis hijos a sus hijos. O sea, es así como se va transmitiendo la enseñanza de Dios. Versículo 17, creo, 16 o 17. 17. Habla Señor. Que tu siervo escucha. Si alguien está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, podrá reconocer si mi enseñanza viene de Dios o si hablo por mi propia cuenta. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué mucha gente no cree en la Eucaristía? Porque no están dispuestos a seguir los mandamientos de Dios. De Dios, no los del Antiguo Testamento. Eso nos sirve como espejo. Los mandamientos de Cristo nuestro Señor. ¿Cuáles son los mandamientos de Cristo? Todos los sacramentos. El principal mandamiento, amar al prójimo como yo los he amado. Son los nuevos mandamientos que Cristo nos da. ¿Ya nos sirven los de la ley? Sí, sirven. Nos sirven como espejo. Pero con Cristo los cumplimos todos. Si seguimos los sacramentos y el mandamiento del amor de Cristo, los otros mandamientos del Antiguo Testamento automáticamente se cumplen. Entonces, dice, una persona que sigue los mandamientos me va a entender, va a poder entender. Una persona que no, entenderá el mensaje de Dios. ¿Cuál es el mensaje de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que nuestro Santo Padre quiere? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Versículo 5. Dios es único, y único también es el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que te salves y que me salve y que nos salvemos todos y que los que estén viendo se salven. Pero la única manera de salvarnos es poniendo en práctica los mandamientos y sacramentos que Jesucristo nos enseñó. Por eso Jesús es el único mediador. Aquí los protestantes dicen, ya ve, María no tiene nada que ver, aquí es el mediador. María es intercesora, no es mediadora. Mediador quiere decir, ¿qué dice el versículo 6? Mediador, ahí significa que es mediador. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Que en el tiempo fijado dio el testimonio, se entregó para rescatar a todos. Palabra de Dios, ese es un mediador. Porque los hermanos protestantes enseñan el 4 y el 5 para engañar a la gente y sacarlos de la iglesia de Cristo, diciéndoles, ya ves, ustedes le rezan a los santos y aquí nomás hay uno, Cristo nuestro Señor, Cristo mediador. Cristo da la vida por ti y por mí, nadie más, solamente Él. Él es el cuerpo y la sangre, Él es el Cordero Nuevo y Él es el que tenemos que comer todos los días en su santa iglesia. Por eso es mediador, no hay otro. María no es mediadora, María es intercesora. Ella intercede ante su hijo. Hijo, no tienen vino. Y eso a ti y a mí, ¿qué madre? Hagan lo que Él les diga. Ella es la primera que nos enseña a obedecer a Cristo. Hagan lo que Él les diga. Ella nos entrega a Jesús siempre. Son dos papeles muy diferentes. Entonces, ¿cuál es el papel cuál es lo que quiere Dios? Pues que se salve la gente, que lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Y qué es la verdad? Pues el amor de Dios. Jesús viene y dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Hay un camino formado por Cristo y una verdad. Y la verdad, mira lo que... A ver qué es el versículo 18. 18, habla Señor. Que tu siervo escucha. El que habla por su propia cuenta lo hace para que la gente lo honre, pero quien procura que el honor sea para el que lo envió,
Para el que lo envió, ese dice la verdad y en él no hay nada reprochable. ¿Cómo sabemos que estamos en la verdad? En el libro de Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20 aproximadamente, Jesús se está despidiendo de sus discípulos. Creo que están en el monte de los olivos, se va a elevar al cielo y les da un mandamiento. Mira, Mateo capítulo 28, 18 al 20, habla Señor. Que tu siervo escucha. Jesús se acercó a ellos y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a la gente de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado. A ustedes, por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús va y les dice antes de partir: hey, hagan más discípulos. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hay doctrinas que dicen: bautícelos en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Mentira de Satanás. Y después le dice: enséñenles lo que yo les he enseñado y enséñenles a obedecer lo que les he enseñado. ¿Qué les enseñó? Él es el camino, es la verdad, es la vida. ¿Qué le enseñó a los discípulos? Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. El que come y beba tiene vida y vida eterna. Comer y beber, todos de él. Esa es una verdad. Tenemos que obedecer a la gente. Hay doctrinas que dicen: no, es un símbolo, especialmente los testigos de Jehová. ¿Cuál es otra verdad? Jesús en el cenáculo se les apareció y les dijo: así como el Padre me ha enviado, yo los envío a ustedes. Reciban el Espíritu Santo y todo lo que perdonen será perdonado, y lo que no perdonen no será perdonado. El perdón de los pecados. Enséñenles lo que yo les he enseñado y enséñenlos a obedecer. Es una obediencia. Usted por desobediencia perdió el reino de los cielos, ahora por obediencia tiene que ganarse el reino de los cielos. Tiene que ganársela como obedeciendo a Dios. Vaya, confiésese, vaya, bautícese. Y Jesús dice al final que yo estaré con ustedes hasta el fin de los mundos. ¿Cómo Jesús está hasta el fin de los mundos? En la Santa Eucaristía. Este es mi cuerpo y esta es mi sangre hasta el fin del mundo. Punto. Coma y beba. Son órdenes de Jesús, mandamientos, obedecer. El que no obedece le pasa lo que Adán y Eva. Por desobediencia se quedan fuera del reino de los cielos. Y ahí la enseñanza. Y ya me canso. La otra semana hablaremos de versículo 19. Del versículo 19 a hoy, ya cuando Jesús le dice: ustedes recibieron la ley por parte de Moisés. Okay. La próxima semana. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y como Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre. El manto de la Santísima Virgen los cubra, ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Antes de irme, déjame ver otra escritura. ¿Me la parece? ¿No? Otra escritura más. ¿Por qué es importante? Porque mira lo que dice el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, 28. Y interrumpí la oración porque esto venía y Jesús lo prevé. Jesús dejó una enseñanza, mandamientos, sacramentos a seguir, pero ay, cuidado, mis obispos y sacerdotes. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, 28 al 30 aproximadamente, habla Señor, que tu siervo escuche. Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, o sea, supervisores. Pastoreen la iglesia del Señor, que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán al rebaño. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Se cumplió. Dentro de la iglesia salió Martín Lutero, y Martín Lutero dividió la iglesia. Bueno, ya no es que la haya dividido, la iglesia sigue siendo igual, unida, pero fue una rama que se secó y se cayó, punto. Oremos y recemos para que los que fueron engañados regresen. Esto es palabra de Dios. Esto es lo que Dios nos enseña el día de hoy. Permanecer en la palabra de Dios y cuidado. Obedecer. Más que nada. La desobediencia es castigo. Sale fuera del reino. Adán y Eva no coman de eso.
desobedecieron, comieron, fueron expulsados del reino de los cielos. El reino de los cielos está aquí en la tierra, se llama Iglesia Católica, el cuerpo bendito de Jesucristo nuestro Señor, alrededor del mundo entero. Amén. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y el Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre, y el manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Y lo que hemos aprendido el día de hoy revergulla en sus corazones. Estamos estudiando San Juan capítulo 7, es Jesús mismo hablando. Dios Santo, dio su vida por nosotros, para que vivamos en paz aquí en la tierra. La paz del Señor esté con ustedes, dijo Jesús. ¿Cómo la obtenemos? Llevando a cabo los mandamientos y sacramentos que Él nos enseñó. Dejemos toda esa pereza espiritual atrás y empecemos una vida nueva con Jesús. Y cuidado con aquellos que enseñan falsas doctrinas. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo los bendiga a ustedes, a sus hijos, esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Oraremos y rezaremos por ustedes y los consagraremos al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Ayúdenos, queremos llegar a más gente. Hay mucha gente que se pierde en el alcohol, en el vicio, por no conocer a Jesucristo nuestro Señor. Cuántos divorcios, cuánta gente, ay Dios Santo, que se quita la vida. Cuánta gente en desesperación, cuánta gente desgraciadamente están desanimados porque creen que no hay esperanza. Ayúdenos a llegar a ellos. Necesitamos más suscriptores, recomiéndanos si es que les gusta este programa y gracias por ser parte de esta comunidad. Los amamos en Cristo. Amén. Así sea.